Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de termodinámica de hoy hablaremos sobre las transformaciones termodinámicas. Recordemos que en las clases anteriores hablábamos sobre los cambios de fase, sólido, líquido y gaseoso. También hablábamos de procesos que es la evolución de determinadas magnitudes o propiedades relativas en un sistema termodinámico. Para poder estudiar un proceso termodinámico se requiere que el proceso esté en equilibrio en el punto inicial y final del proceso, es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar completamente definidas en sus estados inicial y final. Una forma de representar gráficamente los estados y transformaciones que experimenta un sistema es el diagrama de Clapeyron o diagrama presión-volumen. En el eje vertical se representa la presión y en el eje horizontal el volumen. Cualquier estado de equilibrio definido por sus variables presión-volumen se representa mediante un punto en dicho diagrama. Recuerden que si todas las variables de estado de un sistema permanecen constantes con el tiempo, decimos que el sistema experimenta una transformación. Desde el punto de vista de la termodinámica, es muy importante diferenciarlos entre los tipos extremos de transformaciones. Tenemos transformaciones termodinámicas cuasi estáticas. Estas tienen lugares de forma infinitamente lenta. Generalmente, este hecho implica que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio, en cuyo caso la transformación es también reversible. Transformación reversible, una vez que ha tenido lugar, puede ser invertido, o sea, recorrido en sentido contrario, sin causar cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. E irreversible es un proceso que no es reversible. Los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. En termodinámica, un proceso isotérmico es una transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema no cambia con el tiempo. O sea, es reversible. Ahora, para que la temperatura permanezca constante, las variaciones de presión y volumen deben realizarse muy lentamente a fin de que el estado esté próximo al equilibrio térmico durante todo el proceso. La transformación isotérmica de un gas perfecto es descrita por la ley de Boyle y está representada por una rama de la hipérbola equilátera. Es decir, la transferencia de calor o el trabajo mecánico depende del tipo de transformación o camino seguido para ir del estado inicial al final. Como el caso de un gas puede comprimirse tan lentamente que en un principio puede considerarse un equilibrio térmico con sus alrededores, la presión aumenta a medida de que el volumen decrece, pero la temperatura permanece constante. La compresión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco caliente. De esta manera el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. O sea, en este caso el calor es igual al trabajo. Existen algunos ejemplos como el metabolismo de los animales de sangre caliente se lleva a cabo a temperatura constante, o sea, es isotérmico. Cuando el agua hierve ocurre un cambio de fase de líquido a gas y la temperatura se mantiene constante a 100 grados aproximadamente, ya que otros factores pueden influir en el valor. Los motores de automóvil, los refrigeradores, así como muchos otros tipos de maquinaria, operan correctamente en cierto rango de temperatura. Para mantener la temperatura aproximada se utilizan dispositivos llamados termostatos. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante. Una expansión isobárica es un proceso en el cual un gas se expande o contrae mientras que la presión del mismo no varía. Como pueden observar, tenemos aquí su representación en el diagrama presión-volumen. La parte que se encuentra debajo de la línea, a presión constante, recuerden, es el trabajo realizado. Un proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Esto implica que el proceso no realiza trabajo, o sea, W es igual a 0. Como pueden observar en el diagrama presión-volumen, vemos el proceso enmarcado por la línea de color rojo.
El proceso adiabático proporciona una base conceptual rigurosa para la teoría utilizada para exponer la primera ley de la termodinámica, por tanto es un concepto clave en termodinámica. En el estudio de la termodinámica es habitual la simplificación del sistema para poder calcular de forma aproximada el comportamiento del sistema. Para ello se hacen suposiciones, o sea, idealizaciones que se aproximan pero que no son reales. En la vida real el comportamiento de las máquinas se desvía de estas idealizaciones, pero a la vez nos proporcionan una aproximación útil de cómo funciona el mundo real. Un proceso que no involucra la transferencia de calor o materia dentro o fuera de un sistema, de modo que el calor es igual a cero, se denomina proceso adiabático. En un proceso adiabático, la energía se transfiere solo como trabajo. La suposición de que no hay transferencia de calor es muy importante, ya que podemos usar la aproximación adiabática solo en procesos muy rápidos. En estos procesos rápidos no hay tiempo suficiente para que la transferencia de energía como calor tenga lugar hacia o desde el sistema. En dispositivos reales como turbinas, bombas y compresores se producen pérdidas de calor y pérdidas en el proceso de combustión, pero estas pérdidas suelen ser bajas en comparación con el flujo de energía general y de esta forma podemos aproximar algunos procesos termodinámicos por el proceso adiabático. Recordemos que en un gas ideal las moléculas no tienen volumen y no interactúan. Según la ley de los gases ideales, la presión varía linealmente con la temperatura y la capacidad de sustancia es inversamente proporcional con el volumen. Es de ahí que recuerden que presión-volumen es igual a NR por T. El proceso adiabático se puede expresar con la ley de los gases ideales como presión-volumen elevado a la K constante o presión 1, volumen 1 a la K igual a presión 2, volumen 2 a la K, donde K es igual al calor específico a presión constante dividido para el calor específico a volumen constante, que es la relación de calores específicos, ¿verdad? Para un gas. Ten en cuenta que esta relación es un factor para determinar la velocidad del sonido en un gas y otros procesos adiabáticos. Otra relación la podemos ver en la parte inferior a su izquierda. Presión 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1 elevado a la K, igual a temperatura 1 sobre temperatura 2 elevado a la K sobre K menos 1. Según Laplace, cuando el sonido viaja en un gas, no hay tiempo para conducción del calor en el medio, por lo que la propagación del sonido es adiabática. Para tal proceso adiabático, el módulo de elasticidad, módulo de Young, se puede expresar como E, o sea, la elasticidad va a ser igual a gamma por P, donde gamma es la relación de calores específico a presión constante y a volumen constante. Y P es la presión del gas. Como trabajo autónomo, le queda investigar y practicar sobre el trabajo termodinámico, consultar la definición, algunas demostraciones y el cálculo mediante algún que otro ejercicio. Gracias por su atención y concluyo diciéndoles que no hay nada que enseñe más que equivocarse.